Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título el Evangelio según Pablo a los Gálatas. Muy interesante. Y en esta semana que ya estamos avanzados, estamos estudiando este tema también muy interesante que es el pacto de la gracia. Y ya hemos visto cuándo comenzó, ya hemos visto cuál es la base de ese pacto, cómo se vuelve a dar y cómo se ratifica o se confirma ese pacto. Pero ahora quiero que juntos vayamos a la palabra de Dios y leamos el texto que hemos estado memorizando en estos días. Así que acompáñame a leer en el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 14, el cual nos dice así: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Muy bien, con este pensamiento quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana estamos delante de su presencia muy agradecidos porque nos permite la vida, la salud. Queremos pedir que su bendición nos acompañe. Queremos agradecer porque nos dio el descanso y ahora que nos disponemos a estudiar su palabra, pedimos que su buen espíritu nos guíe, que sus buenos ángeles nos asistan y que la palabra de verdad que hemos de aprender hoy pueda ser eficaz en nuestra vida. Ayúdenos en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado que lleva por título los dos pactos. Ahora vamos a ver los dos. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cuál era el antiguo pacto? ¿Quién lo quebrantó? ¿Y por qué no se podía confiar en él? Hay dos pactos. Pero ¿cuál era ese antiguo pacto? ¿Cómo se quebrantó y por qué no era tan funcional? Bueno, vamos a descubrir eso en la palabra del Señor. Así que te invito a que me acompañes a leer juntos en el libro de Éxodo, capítulo 24. Éxodo, capítulo 24, y ahí vamos a leer los versos 6 hasta el verso número 8. Y dice así: y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Esto es, había un pacto que se hizo allí. Del libro de la ley, había un libro que contenía las ordenanzas y todas las cosas que ellos debían hacer, y ellos dijeron: vamos a hacer todo lo que Jehová nos ha dicho. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Bueno, vamos a ver qué más nos explica. Vamos a leer otro texto en la palabra de Dios, en el libro de Génesis, capítulo 32. Recuerde que ellos dijeron: vamos a hacer todo lo que Jehová ha dicho, y además de eso dijeron: y obedeceremos. Ahora vamos a leer allí en el capítulo 32, verso 1, y después vamos a leer el verso número 31. Y dice así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Notemos lo que estaba pasando ahí. Ahora el verso 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque hicieron dioses de oro. La palabra de Dios nos dice que después de que ellos habían dicho que iban a obedecer, y después que ellos habían dicho que iban a hacer todas las cosas que Jehová Dios había dicho, y ellos fueron esparcidos con la sangre como señal de que habían establecido un pacto con Dios,
ahora habían establecido otros dioses. Se habían hecho dioses de oro. Es una cosa terrible. Perdón. Ellos habían tenido el pacto con Dios y ahora ellos habían quebrantado el pacto. Ahora, este es el pacto que ellos sabían, que la Biblia llama el pacto antiguo. Pero es un pacto que también fue quebrantado. Ahora vamos a ver cómo nos explica esto el Espíritu Profecía. Leamos aquí. En Patriarcas y Profetas, página 387 y 388 nos dice así. Otro pacto, llamado en la Escritura el pacto antiguo, se estableció entre Dios e Israel en el Sinaí. En aquel entonces fue ratificado mediante la sangre de un sacrificio. Muy bien. Entonces, recuerde, era el mismo pacto, pero ahora se ponía allí y se ponían las evidencias de lo que se estaba diciendo. Muy bien. Este es el pacto que se llama el pacto antiguo. Ahora vamos a ver qué más nos sigue diciendo. Vamos a leer ahora este párrafo aquí. Leamos. Durante su servidumbre, el pueblo habría perdido en alto grado el conocimiento de Dios y de los principios del pacto de Abraham. Recordemos que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero no apenas creyó, él puso en práctica aquello que creyó. Ahora, mediante la servidumbre que ellos tuvieron en Egipto, ellos ya no vivían de acuerdo a las enseñanzas que Abraham había tenido. Ya vivían un poco diferente. Ahora vamos a ver qué pasó. Así que vamos a leer ahora este siguiente párrafo y veamos lo que nos dice aquí. Como habían vivido en un ambiente de idolatría y corrupción, no tenían un concepto verdadero de la santidad de Dios, de la extrema pecaminosidad de su propio corazón, de su total incapacidad para obedecer la ley de Dios y de la necesidad de un Salvador. Todo esto se les debía enseñar. ¿Nos damos cuenta? Entonces, ellos estaban acostumbrados a la idolatría, no sabían acerca del plan de la salvación correctamente, no sentían la necesidad de un Salvador. Ellos estaban contentos como estaban, ¿nos damos cuenta? Y no podían obedecer la ley de Dios. Y todas estas cosas tenían que serles enseñado poco a poco. Muy bien. Y ellos estaban dispuestos a aprender según lo que ellos dijeron y a hacer las cosas también. Pero vamos a ver qué más. Vamos a leer ahora aquí. Dios los llevó al Sinaí, manifestó allí su gloria. Les dio la ley con la promesa de grandes bendiciones, siempre que obedecieran. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, todos seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Esto es, la condición para que Dios los engrandeciera como nación era que ellos debían obedecer. La condición para que Dios los reconociera como sus hijos era que ellos debían de obedecer. ¿Obedecer qué? La ley de Dios. Muy bien. Ahora vamos a ver qué más nos dice. Leamos aquí este siguiente párrafo. Los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios. Y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios. Esto es, ellos no sabían si podían vivir o no podían vivir. Ellos estaban acostumbrados a no vivir correctamente. Ellos estaban acostumbrados a la idolatría. Pero ellos dijeron, bueno, si Dios dice que nos va a bendecir de esta forma, nosotros queremos y vamos a hacer. Pareciera fácil y simple, pero no lo es así. No conocían su propio corazón. Pero se aventuraron así rápidamente que sí. Muy bien, ni siquiera pidieron poder para hacerlo. Ellos dijeron, nosotros vamos a hacerlo porque nosotros podemos. Muy bien, pero ¿qué más? Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Leamos aquí. Creyéndose capaces de ser justos por sí mismos, declararon, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿No te ha pasado alguna vez así? Que te proponen algo y tú dices, yo creo que lo puedo hacer. Y entonces declaras que lo puedes hacer. Pero a la hora de la hora no lo puedes hacer. Entonces no es tan simple como a uno le parece. Pero ellos se aventuraron a decir, obedeceremos y haremos todo lo que Jehová nos ha dicho.
Vamos a ver qué más pasó. Y leamos este siguiente párrafo. Habían presenciado la grandiosa majestad de la proclamación de la ley y habían temblado de terror ante el monte. Y sin embargo, apenas unas pocas semanas después, quebrantaron su pacto con Dios al postrarse a adorar una imagen fundida. Esto es, no había pasado mucho desde que ellos dijeron haremos, obedeceremos, hasta el punto de que ellos llegaron a tener una imagen para idolatrarla. ¿Te das cuenta? No tenían la capacidad en ese entonces ellos de obedecer. Tenían que ser enseñados, tenían que ejercitar su fe y tenían que llevarlos a obrar correctamente. Pero ellos dijeron, no, nosotros creo que podemos, vamos a hacerlo. Así que pocas semanas después estaban ellos haciendo un ídolo y proclamando que ese ídolo los había sacado de la tierra de Egipto. Ahora, ¿qué más aconteció? Bueno, vamos a leer aquí. No podían esperar el favor de Dios por medio de un pacto que ya habían roto. Muy bien, tenía poco tiempo. Ellos habían prometido hacer correcto. Dios les había prometido bendecirlos. Pero ellos habían roto el pacto y Dios ya no los podía favorecer en esas condiciones. ¿Nos damos cuenta? Es un asunto interesante. Muchas personas piensan que quebrantando el pacto de Dios, hoy día, pueden decir soy de Cristo, voy a ir al cielo. Pero no funciona así. Porque una vez que el pacto se quebranta, entonces no podemos recibir la bendición de Dios. Porque hemos fallado. ¿Nos damos cuenta? Muy bien, pues entonces vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Vamos a ver cómo nos dice. ¿Cómo renovó el Señor misericordiosamente el pacto original dado a Abraham, llamándolo el nuevo pacto? Notemos que hasta ese momento el pacto había sido quebrantado, pero ahora se renueva y le llama nuevo pacto. No es que sea nuevo, es el mismo pacto de la antigüedad, pero ese pacto que fue hecho con Abraham, ¿cómo se renueva? Vamos a investigar esto en la palabra del Señor. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Jeremías, capítulo 31. Y allí vamos a leer el verso 33 y el verso número 34. Dice de esta manera: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos. Muy bien. La Biblia nos dice que Dios va a perdonarles la maldad y va a perdonarles el pecado. Pero la Biblia también establece que Dios va a hacer un pacto después de aquellos días con la casa de Judá. Muy bien. Y dice, y con la casa de Israel. Y dice que les va a escribir la ley de Dios. Notemos que la ley de Dios no falta nunca. Le va a escribir la ley de Dios en sus corazones. La pondrá en medio de su ser. Muchas personas dicen, bueno, yo estoy bajo el pacto nuevo. Este es el pacto nuevo. El primer pacto, aquel pacto que se llama antiguo, con Israel, que quebrantaron, estaba quebrantado, así que había que renovarlo. Y ahora renovado, la base es la misma, la obediencia a la ley de Dios. Pero todavía hay más. Vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo, el cual se encuentra en el libro de Salmos. Salmos, capítulo 40. Y ahí vamos a leer el verso número 8. Salmos 40, verso 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. La Biblia dice dónde se debe encontrar la ley. Hoy día la ley no está más en tablas de piedra, en nuestro medio. Pero la ley en el nuevo pacto, si tú vives bajo el nuevo pacto, bajo el pacto de la gracia,
La ley de Dios debe estar en medio de tu corazón. Eso es lo que la Biblia dice. Eso es lo que Dios prometió hacer después de aquellos días. Muy bien, vamos a tratar de entender esto una vez más en el espíritu de profecía. Veamos cómo nos dice aquí. Leamos este párrafo. La misma ley que fue grabada en tablas de piedra es escrita por el Espíritu Santo sobre las tablas del corazón. En vez de tratar de establecer nuestra propia justicia, aceptamos la justicia de Cristo. Su sangre expía nuestros pecados. ¿Nos damos cuenta? Esto es, antiguamente fue escrito en unas tablas de piedra, hoy Dios quiere escribir esa ley en tu vida, en tu corazón. Aceptamos los méritos de Cristo, aceptamos la sangre de Cristo. En aquel entonces la sangre que fue aceptada era la sangre de un macho cabrío, de una vaca, de un cordero. Hoy día tenemos que aceptar la sangre de Jesús y Dios se propone escribir esa ley en tu vida, en tu corazón. Si alguien te está diciendo por allí que no importa cómo vivas, que tú solamente tienes que creer en Jesús, déjame decirte que Jesús, es verdad que tienes que creer en Jesús, pero Jesús ha hecho un pacto con cada uno de nosotros que le acepta como su Salvador. Y Él quiere escribir su ley en tu vida para que andes de acuerdo a su voluntad. Muy bien, pero todavía hay más. Así que vamos a leer este siguiente párrafo. Su obediencia es aceptada en nuestro favor, esto es la de Cristo. Entonces el corazón renovado por el Espíritu Santo producirá los frutos del Espíritu. Mediante la gracia de Cristo, viviremos obedeciendo a la ley de Dios escrita en nuestro corazón. Al poseer el Espíritu de Cristo, andaremos como Él anduvo. Recuerda, de Jesús fue escrito en el Salmo 40. Está escrito acerca de Jesús en el rollo. Y hacer la voluntad de Dios era su delicia, porque la ley de Dios estaba escrita en su corazón. Cuando tú no tienes deseo de hacer la voluntad de Dios, cuando encuentras una excusa para cumplir lo que Dios te pide, es que entonces no estás permitiendo que el Espíritu Santo escriba la ley de Dios en tu corazón. Que no sea esta nuestra situación, sino que Dios pueda grabar esa ley en nuestras vidas. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio se ha terminado. Quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana estamos muy agradecidos porque nos permite leer su palabra, esclarecer varios puntos que tal vez eran confusos en nuestras mentes. Queremos pedir que nos ayude para poder obedecer su palabra, su voluntad, comprender estas cosas y vivir por la fe como vivieron los patriarcas y que la promesa también sea cumplida en nosotros. Ayúdenos para poder aceptar por fe estas cosas y que su ley pueda ser grabada en nuestros corazones. Quede con nosotros ahora, bendíganos y bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan también. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.